estás? Ahora sí, ya estamos aquí. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de la lección 47 que tiene que ver con el cuarto paso del proceso de llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Y está titulado Llevemos todo pensamiento cautivo. Vamos a comenzar observando cuidadosamente la ilustración número 4, que es la que tienen aquí. Aquí la ilustración no tiene título y no tiene algunas palabritas que lleva dentro de ese cuadrito, que era lo que entendemos como nuestra mente. Entonces aquí se trata de que nosotros definamos el título, a ver si se acuerdan o revisando sus notas anteriores, pueden identificar cuál es el título de ese cuarto paso y qué letras o qué palabras le hacen falta dentro de este cuadrito que es la imagen. ¿Alguien se acuerda cuál es el título de ese cuarto paso? Bueno, su silencio me responde. Ok, el título es Levantar la verdad. El cuarto paso de este proceso es levantar la verdad. El anterior era desarraigar las mentiras o quitar las mentiras. En el número 4 es levantar la verdad. Y lo que podríamos agregar aquí adentro de este cuadrito es que en las paredes le pueden escribir verdad y al centro le pueden poner pensamientos. Esto quiere decir que en nuestra mente, después de quitar las mentiras, levantamos la verdad de Dios en todas las paredes de nuestra mente y nuestros pensamientos van a estar gobernados por la verdad de Dios. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo retapizamos nuestras mentes con la verdad? Primero necesitaríamos comprender cuál es la meta de Dios respecto a nuestra mente. Y aquí hay una pregunta que me gustaría así que todos hicieran el esfuerzo de contestar y vamos a ver qué es lo que contestan. ¿Cuál es la meta de Dios en relación con nuestros pensamientos? Y tenemos 4 opciones. Así que contesten cuál sería la opción correcta. ¿Cuál es la meta de Dios en relación con nuestros pensamientos? Y ya que definan, pueden abrir su micro y decir cuál es la opción que escogieron. ¿Cuál es la meta de Dios en relación con nuestros pensamientos? ¿Cuál fue su respuesta? Amén, pastor. ¿Cuál sería, Pati? Que pensemos con la mente de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más puso eso? Pueden decir yo ahí en el chat o pueden levantar la manita así o pueden decirlo en el micro también. Muy bien. Esa sería la respuesta correcta. A lo mejor les hizo reír. Amén. Sí, amén. Amén. A lo mejor les hizo reír alguna de las otras opciones que pusimos, pero creo que todos pusieron la respuesta correcta, que es la meta de Dios en relación con nuestros pensamientos es que pensemos con la mente de Cristo. Cuando pensamos con la mente de Cristo, entonces el enemigo no puede cautivar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se activan para pensar la verdad de Dios. Esa es la mente de Cristo. Siempre pensar con la mente de Cristo. La meta es que nosotros aprendamos a pensar con la mente de Cristo. Rara vez, rara vez Dios nos librará de pensamientos cautivadores o controladores simplemente haciéndolos desaparecer de nuestras mentes. Así no funciona.
rara vez, pudiera ser algún momento de libertad que el Señor dé muy sobrenatural, pero si la mente de la persona no se cubre inmediatamente de la verdad de Dios, lo que va a pasar es que va a volver a la cautividad porque en su mente no ha cambiado las mentiras que lo llevaron a esa cautividad. Por eso el Señor rara vez va a librarnos de pensamientos cautivadores o controladores, simplemente como un acto sobrenatural. Lo que Él quiere llevarnos para experimentar esa libertad de esos pensamientos cautivadores, por ejemplo, hay quienes luchan cuando están luchando con una ansiedad, con una depresión. Generalmente vienen pensamientos de muerte. Me quiero morir ya, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Nadie me hace caso, ya no le sirvo a nadie. Y esos pensamientos ahí están. ¿Por qué están allí? Porque ha creído mentiras del enemigo. Y entonces, para que pueda experimentar la libertad, necesita sembrar la verdad de Dios para que empiece a avanzar en ese proceso de libertad de esos pensamientos controladores y cautivadores. Sucede con la oración, sucede con tomando la autoridad, pero no sin sin previa alimentación de nuestra mente con la verdad de Dios. La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra siempre va a estar de por medio. Por eso, cuando prediquemos, cuando compartamos a otros, usemos siempre la verdad de Dios. Si una persona está luchando con ansiedad, usemos la palabra de Dios. Si una persona está luchando con frustración, con traiciones, usemos la palabra de Dios. Si una persona está luchando con muerte, usemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que se siembra en la mente de la persona y es la que lo empieza a preparar para la libertad. Ahora, en nuestra lección anterior citamos una posible razón por la que Dios generalmente no nos quita las tentaciones. Yo no sé si alguien lo recuerde. ¿Alguien recuerda esa razón por la que Dios generalmente no nos quita las tentaciones? Puede ser para probarnos, pastor. Mm, bueno, recuerden que el que tienta es Satanás. No es, Dios no nos tienta. Y aquí me estoy enfocando en las tentaciones. Tal vez una prueba, una dificultad, eso es diferente. A lo mejor eso sí podría caber ahí lo que dices, Pati, como una prueba. Pero cuando son tentaciones, cuando somos expuestos al pecado, Dios no hace eso. Pero, Estar atentos con la palabra de Dios, pastor. ¿cómo dijo hermana Nati? Estar atentos con la palabra de Dios en todo momento orando para que no haya las malas tentaciones o sujetar las malas tentaciones con la palabra en cuanto yo me dé cuenta que no soy yo la que estoy pensando mal. Ok, y ya se acercó muchísimo a la respuesta, porque la única posible razón por la que Dios generalmente no nos quita las tentaciones es porque todavía no tenemos la mente de Cristo. Y ese es un trabajo que el Señor espera que nosotros hagamos. Él no puede en automático meternos su palabra si voluntariamente yo no recibo la palabra. Por eso cuando yo estoy experimentando una crisis en mis pensamientos, me siento cautivado. A lo mejor alguien está en medio de una crisis financiera y está pensando, no tengo lo suficiente, me voy a hundir, voy a perder, me van a embargar y su mente está atrapada. En ese momento, lo que debemos hacer es ir a la palabra porque cuando la palabra viene y me afirma en la verdad, empiezo a pensar los pensamientos como si tuviera la mente de Cristo y el Señor empieza a trabajar la libertad en nuestras vidas.
Por eso, cuando alguien pasa por un momento de cautividad en sus pensamientos, necesitamos ir a la palabra de Dios para empezar a cultivar la mente de Cristo. Si hay algún momento en donde alguien quiere hacer alguna pregunta, necesita decir algo para confirmar lo que está entendiendo, puede interrumpirme con toda confianza, ya sea que abren su micro o levanten la manita ahí. Yo aquí los veo. Ahora, ¿de qué otra manera podríamos aprender a ser vencedores? Miren, si simplemente olvidáramos de un momento a otro el objeto de nuestra fortaleza, es decir, la lucha que tenemos en nuestra mente, es probable que también nos olvidaríamos de alabar y agradecer a Dios por habernos liberado. Miren lo que dice el Salmo 107, 13 al 16. Voy a pedir que alguien le dé lectura. Amén, pastor. Adelante, Pati. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Amén. Aquí declara el escritor que el Señor rompe toda puerta de bronce, desmenuza los cerrojos de hierro y está hablando de la cautividad del alma, los libra de sus aflicciones, los libra de su angustia, los saca de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompe toda prisión. Confirma la libertad que el Señor trae al alma. Pero ¿cuál debe ser la respuesta del que experimenta esa libertad? Del que estuvo cautivo y ahora está libre. ¿Cuál debe ser la respuesta inmediata? ¿Qué dice el versículo? Que Dios lo liberó rápidamente cuando él clamó. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque él quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Amén. Es alabar al Señor, alabar la misericordia de Jehová. Esto tiene que ver con testificar, con dar testimonio. Y miren que cuando una persona da un testimonio de que ha experimentado la libertad del Señor, wow, es una forma sobrenatural en que el Señor usa la prueba que pasamos, usa la aflicción que pasamos para traer esperanza y fe al que nos está escuchando. Por eso el Señor Jesucristo esperaba que las personas dieran testimonio de lo que Él había hecho, porque eso tiene un poder también sobrenatural para traer esperanza al que se siente todavía cautivo, alabar al Señor, dar testimonio, dar gloria por su misericordia. Y miren, por ejemplo, aun cuando Cristo sanó al leproso, no le hizo olvidar que había tenido lepra. Más bien, ese leproso daba testimonio de cómo estaba cautivo su cuerpo por esa lepra. No olvidaba su condición, sino que la recordaba para dar testimonio de lo que Dios hizo en su cuerpo. Y esos testimonios son los más provechosos, son los que el Señor usa de manera sobrenatural para que otros puedan reconocer que el Señor puede traer libertad a los que están quebrantados, sanidad a los que están enfermos, libertad a los que se encuentran atados. El Señor puede traer restauración a los que se encontraban lastimados. El Señor puede hacer todo eso por el poder de su Espíritu Santo y por la autoridad que nos ha dado como sus hijos para poder dar la orden, para poder declarar la libertad, la sanidad, para poder atar al enemigo. El Señor lo hace cuando nosotros llenamos nuestra mente de su verdad, de su palabra, nos afirman esa autoridad para hacerlo. Por eso, amado, cuando estás enfrentando en un momento
de dificultad, un ataque a tu mente, un ataque a tus pensamientos, la palabra de Dios es lo más urgente para recibir en tu corazón y en tu mente. Es lo más importante. Pero también, por ejemplo, existen personas que después de haberse arrepentido y ser perdonados y aún ser liberados, siguen experimentando en su mente una fortaleza que les impide sacar de su mente, por ejemplo, a la persona que los hirió o a la persona con la que pecaron. Y entonces una persona puede decir, pues gracias a Dios ya me arrepentí de este conflicto que tuve, ya perdoné a la persona, ya el Señor me hizo libre. Pero días después puede decir, pero ¿cómo viene a mi mente otra vez esta persona y la recuerdo y recuerdo lo que me hizo y todavía perturba mi mente, perturba mi alma, perturba mis pensamientos? Quiere decir que esta persona necesita llenar completamente su mente con la verdad de Dios, lo que Dios habla respecto al perdón, respecto a soltar, respecto a entregar, respecto a interceder por la otra persona. Necesita llenar su mente. Fíjense, pidió perdón, se arrepintió, fue libre, pero días después se sigue sintiendo atrapado por esos recuerdos o pensamientos. Entonces aquí la clave, ahí le pueden completar esa respuesta, la clave que nos ayuda para tener la victoria en el campo de batalla más difícil para todos, que es la mente, está en 2 Corintios 10:5. ¿Quién lo quiere leer? 2 Corintios 10:5. Tú. 2 Corintios 10:5. Amén, Amén. pastor. A ver, ahora vamos a darle lugar a Malaquías, que Perdón. adelante, adelante. Es 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Aquí está la clave. Cuando habla de derribar argumentos y toda altivez, ya habíamos hablado anteriormente que tiene que ver con que yo me arrepienta, pida perdón, quite las mentiras. Pero ahora, al traer la verdad a mi mente, tengo que llevar cautivos mis pensamientos, dice, a la obediencia a Cristo. ¿Cómo una persona puede llevar cautivos esos pensamientos que lo atormentaron, esos pensamientos que lo tenían atrapado, esos pensamientos, por ejemplo, de una persona que que ha experimentado traición y no le cabe en la mente y está siendo atormentado? ¿Cómo pudo serme infiel? ¿Cómo pudo traicionarme? ¿Cómo pudo hacerme esto? Y entonces los pensamientos todavía lo tienen cautivo. Pero si esta persona empieza a llenar su mente con la verdad de Dios, esa palabra de Dios va a ser tan fuerte que va a empezar a que cuando ese pensamiento viene a su mente, se activa en su mente, inmediatamente, porque la verdad de Dios ya está nutriendo su mente, ya está cubriendo toda su mente, entonces va a traer a su pensamiento, pero Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice aquello, y lo va a empezar a declarar. Y entonces esos pensamientos finalmente los va a llevar cautivos para que obedezcan a Cristo. Antes de sacar cualquier pensamiento controlador de nuestras mentes, el mismo debe convertirse en un pensamiento cautivado por Cristo. Aquí le pueden poner esas dos palabras. Cautivado por Cristo.
Porque hay pensamientos que aún están en nuestra mente, que aún nos rondan, pensamientos que nos han cautivado, pensamientos que nos han tenido atados. Cuando todavía están allí, pero ya nos estamos nutriendo con la verdad de Dios, entonces ese pensamiento se va a convertir en un pensamiento cautivado por Cristo. Esto es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este proceso comienza en la ilustración número 4 que vimos al principio, cuando le ponemos verdad aquí en las dos paredes, de esto es nuestra mente, y los pensamientos que están al centro ahora ya son pensamientos que están siendo llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Ya no me controlan esos pensamientos. Ahora la verdad que he nutrido en mi mente y en mi corazón, ahora esa verdad somete esos pensamientos y obedezco al Señor. Ya no soy controlado por los pensamientos, sino que ahora obedezco al Señor. Por eso la palabra de Dios fue divinamente inspirada para todas las generaciones. Esa palabra de verdad del Señor, que la tenemos en la Biblia, que la tenemos escrita, le ha servido a muchas generaciones, nos va a servir a nosotros y le va a servir a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos. Yo creo que la palabra de Dios tiene aliento, tiene exhortación, que pueden relacionarse con relacionarse con cualquier pecado o fortaleza. Hay palabra de Dios para poder romper cualquier cautividad que estemos viviendo en este tiempo. Por ejemplo, la Biblia nunca dice la palabra anorexia, bulimia, pero muchos pasajes hablan verdad de Dios para vencer esta fortaleza. De la misma manera, la Biblia no especifica las muchas fobias que la psiquiatría moderna define, pero esta palabra de Dios tiene mucho para hablar con respecto de cómo manejar el temor, de cómo ser liberados del temor, que eso es la fobia. Y si deseamos salir de la prisión de los pensamientos controladores, sí o sí tendremos que retapizar nuestra mente. Ahí le pueden a poner esa respuesta. Tendremos que retapizar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso, amados, aunque son esfuerzos, digamos, de parte de vida, proveer motivación, proveer aliento para leer la palabra, para meditar en la palabra, los versículos que salen cada día en el Face, la guía de lectura bíblica que sale cada semana y que nos recuerda estar leyendo la palabra de Dios. Eso es un pequeño esfuerzo que podemos hacer, pero quien realmente hace el trabajo de que esa palabra quede en nuestra mente es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros trabaja y colabora con Dios para hacer que esa palabra entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón. Y ahora hay tantas formas de hacerlo porque la palabra la podemos leer. Ahora el celular nos las puede recordar. Le podemos decir, mándame un versículo todos los días a tal hora y la aplicación se los va a mandar. O la podemos escuchar, la podemos ver en un video dramatizado, la podemos escuchar musicalizada, la podemos meditar, en fin, hay tantas formas ahora de nutrirnos de la palabra de Dios que, que sería una irresponsabilidad de nuestra parte no tomar la verdad de Dios para meterla en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos trajo la palabra, nos reveló la palabra. Cristo mismo, el Verbo, se hizo carne y se reveló a nosotros para que esa palabra permaneciera en nuestra mente. Si esa palabra voluntariamente
por todas las formas posibles. Yo la tomo y la integro en mi mente y en mi corazón. Amados, vamos a crecer en libertad en nuestra vida. No digo que van a desaparecer las tentaciones, pero el Señor va a mantener nuestra mente fortalecida con la mente de Cristo para vencer completamente cualquier tentación en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a revisar estos pasos prácticos para renovar nuestra mente. Son tan prácticos que ni siquiera necesito orar para decirle al Señor, ayúdame a hacerlos. Los podemos hacer. El Señor anhela que los hagamos y que sean formas prácticas de cómo levantar la verdad en nuestra mente. Número 1, y ahí le van poniendo la palabra. Busca pasajes de la palabra de Dios. Busca pasajes de la palabra de Dios. Y entonces quiero hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir la aplicación de la Biblia para que ustedes vean cómo lo voy a hacer. Esta aplicación de la Biblia la pueden bajar ahí en su celular. La Biblia YouVersion. Así se escribe, YouVersion. Y la pueden instalar. Cuando ustedes abren la Biblia para leerla, entonces aquí arriba donde dice buscar, le pueden poner, por ejemplo, fe. Y le saca todos los versículos que mencionan la palabra fe. Por ejemplo, si yo estoy dudando de que el Señor no me va a responder, o quién sabe si escuche mi petición, o me siento como un hijo de Dios olvidado, que no tengo respuesta a mis peticiones, yo puedo buscar, por ejemplo, versículos que hablen de fe y me nutro, empiezo a leerlos, a seleccionarlos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo empiezo a hacer esto, empiezo a buscar la palabra de verdad que contrarreste esa fortaleza con la cual estoy luchando en mi mente. Por ejemplo, alguien está batallando con, con, eh, con el miedo, con el temor. Entonces yo puedo buscar la palabra temor y el Señor me responde a través de esta aplicación que me pone esas palabras, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así yo puedo buscar, esta búsqueda me puede arrojar decenas y decenas y decenas de versículos. Aquí hay más páginas de versículos que me va a arrojar y voy hasta el final y todavía me dice, hay más páginas, más respuestas de versículos que hablan acerca del temor o de cómo vencer el temor o de cómo echar fuera el temor. Y de todas esas, de toda esa búsqueda que yo haga, voy a dejar de compartir, voy a poner la lección otra vez. De todas esas búsquedas que yo haga, entonces ahora yo lo que voy a hacer es seleccionar de todos esos versículos que estoy encontrando que hablan de la mente de Dios respecto a esa fortaleza con la que estoy luchando, selecciono los que yo percibo en el espíritu que el Señor me está respondiendo, que son la palabra que me está fortaleciendo. Yo los selecciono y el paso número 2 sería que yo haga o escriba estos pasajes en tarjetitas. Aquí en el número 2 es escribe estos pasajes en tarjetitas. Y la mejor manera de tenerlos compilados es en tarjetas unidas con una cinta en forma de acordeón. Pongo un versículo en una, otra tarjetita y los pego con un diurex de tal manera que los pueda doblar y cuando yo esté
teniendo esa batalla en mi mente, otra vez, por ejemplo, con el temor, inmediatamente saco mi acordeón, porque es como un acordeón, lo desdoblo y empiezo a leer y a nutrir mi mente con la palabra de Dios. Esto es muy práctico. Esto no es nada más de, Señor, ayúdame a librar esta tentación. No, esto es todavía más práctico. Señor, en el nombre de Jesús, recibo tu palabra y tu verdad para que se fije en mi mente y empiezo a leer y empiezo a repetir y empiezo a memorizar y empiezo a guardar en mi corazón. Estos pasajes es una forma práctica de cómo hacer que esa palabra esté plasmando, esté cubriendo toda mi mente y me estoy preparando para desechar esa fortaleza y experimentar la libertad del Señor en esa área de mi vida. Ahora, estas tarjetas o los versículos que contengan estas tarjetas no solamente van a ser versículos que me den una palabra para defenderme, por ejemplo, del temor, sino también deben ser versículos que me preparen para no experimentar el temor, es decir, en forma ofensiva, cómo el Señor me puede preparar para adelantarme a estar preparado cuando viene un ataque que quiera provocar temor en mi vida. Y entonces yo estoy preparado. Si tú estás luchando con una fortaleza, entonces necesitas identificarla. Que si no está claro contra qué estás luchando, en tu oración tú le puedes decir, Señor, revélame qué específicamente es la fortaleza con la que estoy luchando, porque yo quiero experimentar esa libertad. No quiero estar batallando, sintiéndome acosado, agobiado por este ataque del enemigo a mi mente, por estos pensamientos. Y entonces, ese es el tipo de selección que tienes que hacer de esos versículos, de esas decenas de versículos que vas a encontrar en la palabra y los vas a anotar en esas tarjetitas para tener un recurso inmediato para que estés donde estés, inmediatamente tienes el arma de la palabra de Dios, muy práctico, para poder fortalecer tu mente en el momento que el enemigo quiera lanzar, quiera apretar esa fortaleza, quiera hacer que te sientas más agobiado. En ese momento, la palabra del Señor ya la tienes en tus manos para afirmarla más en tu mente. El tercer paso es lleva, aquí le ponen la palabra lleva, estas tarjetitas de la verdad a donde quiera que vayas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el poder de esa fortaleza esté roto y tú estés saliendo de esa celda. Si tú no estás dispuesto a tomarte en serio esto, nunca harás de la libertad en Cristo una realidad en tu vida. Siempre vas a estar batallando, siempre vas a estar a medias. Pero si tú lo tomas en serio y la palabra de Dios es tu primer recurso para buscar esa libertad, entonces el enemigo cuando ve que está a punto de perder un cautivo, hay una cosa que debes estar consciente. Cuando el enemigo ve que está perdiendo a un cautivo, él va a luchar con todas sus fuerzas para mantenerte atado. Y en ese momento que el enemigo arrecia su lucha contra ti, tú necesitas aferrarte a la palabra de Dios. Por eso, donde quiera que vayas, lleva este recurso preparado. Una vez que has identificado esa batalla y que es constante, que es frecuente, que como dicen, ya te agarró el numerito el enemigo, entonces y eso se relaciona con una debilidad o se relaciona con una fortaleza que el enemigo ha puesto en tu vida. Entonces, no hay otra más que estar preparado con esa palabra y llevarlo a donde quiera que estemos, porque necesitas estar dispuesto para luchar por tu libertad. Y luchar por tu libertad te va a llevar a tomar decisiones drásticas. Derribar una fortaleza del enemigo es algo drástico. Derribar una fortaleza del enemigo te va a llevar a tomar decisiones fuertes, determinadas,
quizás hasta radicales. Por ejemplo, te va a llevar a lo mejor a dejar de frecuentar a personas que el enemigo usa para poder hacer más fuerte esa cautividad, o quizás dejar de ir a lugares donde el enemigo aprovecha para traerte cautividad, o incluso dejar de hacer cosas que el enemigo aprovecha para distraerte y traer más cautividad a tu vida. Y vas a tener que tomar decisiones firmes, porque es de esperar que la batalla arrecie cuando tú comienzas a arrancar las mentiras. Y el enemigo no va a querer soltar. Pero cuando tú decides, ahí está la clave. Cuando tú decides que quieres tu libertad, contra eso el enemigo ya está perdiendo más de la mitad de la batalla. Porque tú estás decidiendo caminar hacia tu libertad. Y la última paso práctico para renovar nuestra mente con la verdad de Dios es evita la mayor cantidad de formas de engaño posible. Evita la mayor cantidad de formas de engaño posible. Si tú has estado en una fortaleza, si has sido atacado por una fortaleza del enemigo, esto es una mentira, esto es un pensamiento persistente de parte del enemigo, tu mente ha estado inundada de mentiras. Esa mentira probablemente ha penetrado otras áreas de tu vida y ha infectado esas otras áreas con esa mentira. La persona que está saliendo de la influencia de las mentiras necesita desesperadamente un periodo de intensa desprogramación de esas mentiras hasta que estés menos vulnerable. Hasta que estés menos vulnerable, necesitas intensamente un periodo de desprogramación de esas mentiras. ¿Cómo? Con la verdad de Dios. Por ejemplo, el enemigo puede estar atacando a alguien que ha pecado y le puede estar diciendo, ya fallaste, ya no le sirves a Dios, ya estás descalificado, el pecado que cometiste es imperdonable, tu testimonio se ha manchado. Esto te va a desacreditar y empieza el enemigo con las mentiras por un pecado. Ese pecado es imperdonable y entonces empieza a inundarte, te empieza a traer esa mentira intensa en tu vida. Entonces, mientras estás vulnerable hacia ese ataque del enemigo, lo primero que necesitas hacer es inundar tu mente con la verdad de Dios. Y cuando digo inundar tu mente, es no dejarle espacio al enemigo en ningún instante cuando está esa lucha intensa. No dejarle ni un instante libre tu mente para volver a pensar en esas cosas, sino que inmediatamente, si yo he pecado y el enemigo me está atacando, me está desacreditando, me está prácticamente lanzando a la lona que ya no tiene remedio esto, es cuando más voy a ir a la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y empiezo a nutrirlo con la palabra de Dios y empiezo a hacer mi búsqueda de versículos, empiezo a hacer mi lista, la empiezo a llevar a donde quiera. Y cuando el enemigo traiga otra vez esa mentira, inmediatamente la palabra de Dios. Lo primero es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios cruza toda atmósfera, la natural, la espiritual, cubre todo y me da poder para caminar hacia la libertad. La palabra de Dios, tal como la leemos en la Biblia. Pero hay un segundo recurso para poder evitar los engaños del enemigo y es nútrete con materiales que estén de acuerdo con la verdad. Nútrete con materiales que estén de acuerdo
con la verdad. ¿Cómo qué tipo de materiales? A ver si alguien tiene alguna idea o ha usado algún otro tipo de material para fortalecerse en la verdad de Dios. ¿Tiene alguna idea? La Biblia. La Biblia. Dijimos que ese es el principal. ¿Pero algún otro recurso? ¿Algún otro material? Con libros de enseñanza de doctrina sana. Muy bien. Libros que hablen de doctrina sobre la fortaleza con la que estoy luchando. ¿Sí? ¿Otro? Alabanza. Alabanzas, cierto. Alabanzas. Alabanzas, sobre todo alabanzas que hablen en contra de esa fortaleza con la que estoy luchando. ¿Qué otra cosa, Juan Carlos? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna predicación? Podría ser, buenas ¿Sí? noches, podría ser leyendo los apuntes. Leyendo unos Perdón, apuntes. podría ser con los apuntes que hemos anotado en nuestra libreta. Excelente, excelente. Los apuntes que tomamos de algún mensaje, de alguna enseñanza, de alguna predicación, repasarlos. Eso es un material que me Eso. está nutriendo. ¿Algo más? ¿Alguna? Pastor, Sí. o con las mismas palabras que Dios nos ha hablado en algunas ocasiones. Excelente. Palabras que el Señor nos ha dado por su espíritu, por revelación, por sueño, por profecía. Esas palabras pueden nutrirnos de la verdad de Dios. ¿Alguna otra? ¿Algún testimonio de alguien que haya vivido algo semejante y que ya lo haya superado? Amén. Esto está también súper. Por eso, cuando pasamos algo, hermanos, y el Señor, una lucha, una cautividad, un ataque, y el Señor nos lleva a la libertad, lo que el Señor quiere es que nosotros declaremos, demos testimonio de esa libertad, y ese puede ser un recurso para alguien más que está pasando por esa adversidad, por esa lucha, está enfrentando esa fortaleza del enemigo, y el Señor lo puede nutrir, le puede aumentar su fe, le puede decir, pues si el hermano lo hizo si Dios lo hizo con el hermano, Dios lo puede hacer conmigo, y puede nutrir, puede fortalecer la verdad que ya tiene, que está recibiendo de parte de la palabra del Señor. Entonces hay muchas variantes que el Señor puede usar, muchos recursos que el Señor puede usar también para poder evitar esos engaños del enemigo, nutrirnos con su palabra. Recuerden, la palabra es el primer recurso. No vayan primero a las predicaciones, no vayan primero a los cantos, no vayan primero a los testimonios. Primero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder sobrenatural. Una vez que la palabra de Dios ya la estoy nutriendo a mi mente, entonces nútranse con otros materiales que también estén de acuerdo con la verdad de Dios. Porque cuando ya no estamos en una fortaleza, o ya hemos salido de ella, aún debemos ser cuidadosos en cuanto a las cosas que programamos en nuestras mentes. Por eso, amados, cuando alguien ya ha salido de una fortaleza, tiene que cuidar su mente para no dar otra vez ese alimento a nuestra mente. El que ha salido del temor, no alimenta el temor. Por ejemplo, alguien ha salido de la ansiedad. La ansiedad es la preocupación por el mañana. Alguien que salió de la ansiedad ya no vea las noticias que le provocaron la ansiedad. Ya no ande buscando los diagnósticos que le provocaron la ansiedad. Ya no ande buscando las situaciones que le provocaron la ansiedad. Aléjate lo más posible de todo eso. Si ya saliste, mantente lejos de eso. No vuelvas a meter eso en tu mente, sino que permanezcas en la palabra de Dios. Si alguien salió de la depresión es estar enfocado en el pasado. Algo que pasó, sigo pensando en eso, me sigue cautivando, sigo paralizado por eso. Eso es la depresión.
enfocarse en el pasado. Y entonces, si el Señor ya te sacó de la depresión, no vuelvas al pasado con tu mente, con tus pensamientos, sino enfócate en lo que el Señor tiene para ti en el tiempo presente y lo que tiene para ti definido como tu propósito para el futuro. Pero cuando alguien todavía está luchando y está escapando de una fortaleza del enemigo en su mente, entonces debe ejercer una precaución extrema. Y aquí le puedes poner eso. Debemos ejercer una precaución extrema. Si alguien está en medio de una lucha en su mente, está en medio de un proceso de búsqueda de libertad, tiene que ejercer una precaución extrema. Infidelidad. Alguien está saliendo de una infidelidad, sea que la haya cometido o que haya sido víctima de una infidelidad. Tienes que tener un cuidado extremo de alejarte de aquello que te trajo esa experiencia. No puedes andar cerca de lo que te trajo cautividad si quieres ser completamente libre. No puedes andar rondando cerca del área, cerca de las cosas que te trajeron cautividad. Necesitas tener una precaución extrema si estamos en un proceso de libertad. Pero cuando ya saliste, ya no te acerques. Sé cuidadoso. Recuerda que estamos aprendiendo a desprogramar la mentira y reprogramar la verdad de Dios en nuestra mente. Salir de la influencia de una fortaleza que ha estado de pie durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo pueden ser meses o pueden ser años. Salir de la influencia de una fortaleza que ha estado por mucho tiempo puede ser como salir de la influencia a largo plazo de una droga. Es decir, cuando ya alguien dejó las drogas, tiene que mantenerse firme en ciertos nuevos hábitos, en ciertos cuidados, en ciertas precauciones para mantenerse libre. Es algo similar. Cuando el Señor te trae a la libertad, muchas veces te darás cuenta de que es posible que te lleves un tiempo en descubrir realmente la magnitud de la fortaleza en la que estabas atado. Cuanto más despiertes a la verdad, más comprenderás cuánto Satanás te había engañado. Y la palabra de Dios es el suero de la verdad. Es el medio donde esa palabra va a traer esa restauración, esa libertad, esa fortaleza. Cuanto más uses la palabra, más aclarará tu mente. Es la última palabra que vas a poner. Cuanto más uses la palabra, más se aclarará tu mente. ¿Te das cuenta el poder de la palabra? Por eso, más que un buen consejo que le pudiéramos dar a una persona que está en una lucha, más que unas palabras de ánimo, hermano, ten ánimo, voy a orar por ti para que el Señor te dé la victoria, más que un buen anhelo, es la palabra de Dios la que puede empezar a cubrir de verdad la mente de esa persona para llevarlo a experimentar una libertad plena en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí hay algo práctico que les voy a pedir que todos hagamos. Y esto es para trabajar en casa después de esta clase. Y es que identifiques cuál es el pensamiento o fortaleza que más cautiva tu mente. Cuando digo que más cautiva, es que más te atrapa, con la que más luchas, la que más frecuentemente viene y quizás no es algo que te tiene completamente agobiado, pero es algo con lo que estás luchando. Quiere decir que es una fortaleza que el enemigo quiere
quiere instaurar en tu mente. Identifica ese pensamiento, esa fortaleza, y luego vamos a hacer el ejercicio práctico que tenemos acá, de estos pasos para renovar nuestra mente. Primero, buscar pasajes de la palabra de Dios. Segundo, escribir estos pasajes en unas tarjetitas, o si lo quieres hacer de manera digital, anotarlos allí en unas notitas en tu celular. Llevar esas tarjetas a donde quiera que vayas y sacarlas y usarlas y leerlas y meditarlas en cada momento que esa mentira quiera volver a tu mente, y evitar la mayor cantidad de formas de engaño posible. Eso va a ser algo práctico que podemos realizar en esta semana, para que yo me habilite en una herramienta que me puede ayudar a caminar hacia la libertad. A veces no he identificado completamente contra qué estoy luchando, pero si yo me doy el tiempo para pedirle al Señor que me revele no solamente contra lo que estoy luchando, sino la raíz de donde viene esa fortaleza, entonces el Señor me va a preparar para vivir una libertad más intensa, más profunda, más permanente. No solamente identificar la fortaleza, sino la raíz de donde viene esa fortaleza. Eso en el mundo espiritual, amado, eso en el mundo espiritual es revelador, es poderoso, porque el enemigo ya no va a encontrar la raíz para volver otra vez, sino que va a ser desechada esa raíz en el nombre de Cristo Jesús, y no va a encontrar dónde poder otra vez instaurar esas mentiras, que puede ser, a veces son situaciones que hemos padecido en la infancia, son situaciones que hemos padecido porque han lanzado brujería, han lanzado maldición sobre nuestra vida. Pueden ser situaciones que hemos pasado porque han sido momentos traumáticos en nuestra vida, quizás en la adolescencia, en la juventud, pero cuando yo identifico eso y la raíz, entonces yo me estoy preparando para que el Señor traiga un tiempo de libertad sobrenatural en mi vida. Y me gustaría escuchar si alguien está recibiendo del Señor, si alguien está entendiendo lo que el Señor quiere llevarlo a crecer en esa libertad, o si hay alguna pregunta o alguna opinión que tengan, me gustaría escuchar antes de tener un tiempo de oración. Amén, pastor. Adelante. Pues, pues yo lo que quiero comentarles la experiencia que tuve, la que le comenté hace rato, que para que sepan mis hermanos, la experiencia que tuve el domingo pasado, donde el Espíritu Santo, con todo lo que he estado estudiando la palabra de Dios y todo eso, el Espíritu Santo me habló el domingo, pero me habló en lenguas, y la verdad me siento muy, muy contento, porque antes cuando era yo incrédulo, pues nunca pensé tener esta experiencia tan maravillosa. Y ahora eh, pues ha cambiado mi vida completamente. Y, Amén. y pues sí, es algo muy, muy, muy alegre para mi vida y para mi familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Marco. Esto te afirma en la verdad de Dios. Esto confirma la verdad de Dios para tu vida. Esto confirma tu propósito en tu vida. ¿Y cómo es que viene? La palabra del Señor empieza a afirmar. En este caso, el Señor te habló directamente por su Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas, amados. Por eso, si hay algo en tu vida en esta hora que el Señor está trayendo a tu mente, que el Señor está recordando, hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos autoridad en el nombre de Jesús para reprender, Señor, toda esa cautividad, todo ese lazo del enemigo que tiene que ver con mentira, que tiene que ver con duda, que tiene que ver con incredulidad, que tiene que ver con temor, que tiene que ver con
fraude, que tiene que ver, Señor, con traición en el nombre de Cristo Jesús. Todo lazo que el enemigo ha tendido y ha cautivado los pensamientos, ha instaurado mentiras que el enemigo ha dicho y que ha quedado en la mente, Señor, de alguno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que tu palabra, Señor, se levanta. Mis hermanos entrarán en un tiempo, Señor, donde de manera práctica levantarán tu palabra, tu verdad, para instaurarla, para insertarla, para sembrarla en su mente. La palabra estará vigente, la palabra estará ahí siendo repetida, memorizada, meditada, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que entran, Señor, y avanzan en su proceso, Señor, para experimentar mayor libertad. El que ha venido batallando, Señor, con temores, con ansiedades, Señor, con una identidad distorsionada. El que ha venido batallando, Señor, con miedos. El que ha venido batallando, Señor, con infidelidad. El que ha venido batallando, Señor, con miseria, con pobreza, con sentirse menos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se habilitan para usar tu palabra, se habilitan, Señor, para poder buscar en tu palabra, para tomar tu palabra, Señor, y cubrir su mente con esa verdad y empezar a soltar, a rechazar, a renunciar toda mentira en el nombre de Jesús, porque tú eres valioso, amado, tú eres valioso, nuestro Padre es tu proveedor, nuestro Padre es tu sustentador, nuestro Padre es el compañero por su Espíritu Santo que camina contigo permanentemente, y en el nombre de Jesús esa palabra comenzará a ser sembrada de manera intencional y toda mentira se desmembra, Señor, de tu mente en el nombre de Jesús, para comenzar a ir a experimentar una libertad más profunda en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro, Padre, que esa palabra llegará hasta lo profundo, como dice tu palabra, hasta los tuétanos, y va a discernir las intenciones, Señor, del corazón, los pensamientos, las actitudes, y traerá, Señor, libertad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, escucharemos los testimonios, creceremos, Señor, en fe, y habrá, Señor, nutrición para otros que también están experimentando lucha, para que puedan avanzar hacia su libertad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por lo que estás trayendo en revelación, en lo que estás trayendo en entendimiento, Señor, por lo que estás descubriendo en nuestras propias vidas, contra lo cual, Señor, obtendremos la victoria y la libertad en el nombre de Cristo Jesús. Que la honra y la gloria sean para ti, y todo testimonio, Señor, te dé gloria y honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo invertido en la enseñanza. Si quieren abrir su cámara para tomar una foto. Se ven muy guapos todos. Amén. Hola. Amén. Muy bien, a las 3 la tomamos. Ay, cambio mi pantalla aquí. A ver, 1, 2 y 3. Ahí está. Déjeme tomar otro porque por aquí salió volteada una cámara. 1, 2 y 3. Listo, bueno. Muy bien. Dios les bendiga. Estamos. Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.